Adelante, es su tiempo. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es para mí un gran gusto poder estar aquí en esta charla de historia familiar y ver caras amigas. A Gustavo, hola Gustavo, buenas noches. Ya tenía mucho tiempo sin verte y hermano Jorge Acevedo también. Es para mí un gusto y un placer y una gran alegría verlos aquí y coincidir con ustedes nuevamente. En esta noche, bueno, también hay algunos hermanitos y hermanitas, creo que de mi barrio. Por ahí también hay algunas hermanitas y hermanos. Y buenas noches, hermanos, por esta oportunidad. Gracias, hermano Sergio Sierra, por darme esta oportunidad de platicar con ustedes. Bueno, a mí el hermano Sergio Sierra me pidió que pudiera platicar con ustedes acerca un poco de mi experiencia en la historia familiar. Y bueno, como bien él dijo, esta experiencia en historia familiar no sería posible sin la participación del hermano Gustavo Harvey, que se encuentra aquí, y también del hermano Jorge Acevedo. Y ahorita les voy a platicar cómo fue que surgió todo esto. Como dijo el hermano Sergio Sierra en la presentación que muy amablemente realizó de mi persona, eh, yo creé una página en Facebook que se llama Comunidad de Templo Historia Familiar Sur, Unidos por la Fe. Yo cómo empecé o inicié en la historia familiar. ¿Se corta mi voz, hermano? ¿No se oye bien? Para moverme. Sí, un poquito se oye cortada. Ok, a ver, pues me voy a mover tantito. Ok, espero que aquí se escuche un poquito mejor mi voz. Entonces, Mucho mejor. ok, muchas gracias. Aquí hacen unos pequeños metros, ¿verdad? En la señal de internet. Eh, Como les comentaba hace unos momentos, eh, yo fui llamado hace algunos años, en el año 2016, 2017 me parece, a ser líder de grupo de Somos Sacerdotes. Como bien sabemos, anteriormente el líder de grupo de Somos Sacerdotes era quien se encargaba de llevar a cabo o de coordinar la obra de Templo de Historia Familiar en los barrios. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a aprender lo que es la historia familiar y empecé a trabajar con el Family Ser, porque antes, como todos bien saben o bien sabemos, pues teníamos que utilizar las famosas minas, ¿no? Los rollitos que nos mandaban y que los poníamos en unas maquinitas y teníamos que darle vueltas para ver, de buscar los datos de nuestros antepasados. Ahora nuestro Padre Celestial ha dispuesto para estos últimos días esta tecnología que tenemos actualmente nos permita encontrar con mayor facilidad a nuestros antepasados. Sin embargo, como muchos, o como todos, mejor dicho, los que estamos aquí, pues cuando hemos iniciado la historia familiar, no sabemos realmente cómo utilizar Family Search. Todos tuvimos que abrir por primera vez, en algún momento, Family Search. Permítanme un segundo. Ya. Tuvimos que abrir por primera vez Family Search, dar ese primer paso, hermanito. Entonces, así pues, lo mismo conmigo. Empecé a aprender qué era Family Search, de qué se trataba, y empecé a dar algunas clases en mi barrio con pues algunos miembros y empezar a explicarles de qué se trataba la historia familiar y que empezaran a buscar a sus antepasados. Sucedió algo muy bonito especialmente con una hermanita que le llamé para que empezara a tomar clases y me dijo, no, obviamente en ese momento yo no era obispo, y me dijo, no Sergio, yo no sé nada de mis antepasados, yo nada más tengo los nombres de mi abuelita y creo que de unos tíos y ya, entonces no voy a encontrar nada.
Y yo le dije, no te preocupes, vente, tú entra a la clase. Verás que el Señor te va a abrir las puertas para que tú puedas empezar a buscar a tus antepasados. Denme un segundito, maestro, por favor. Perdón, hermanitos, es que tuve algunos inconvenientes con mi computadora, estoy desde mi teléfono, porque estoy abriendo una presentación y me está tardando un poquito. Es el que oyen es a mi niño gritando también. Bueno, entonces sucedió con esta joven que empezó a tomar sus clases de historia familiar, de que después de que ella había dicho que no iba a encontrar a nadie, ella empezó a encontrar a sus familiares y empezó a encontrar y encontrar y encontrar y me dijo que era increíble los milagros que mi papá había hecho en su vida. Y ella estaba súper feliz con su historia familiar. Después de un tiempo ella empezó a aprender más y más y más de la historia familiar y ella empezó a ayudar a más gente a hacer ya historia familiar. Entonces podemos ver, hermanos, que las promesas de nuestro Padre Celestial, las promesas de nuestras autoridades generales se van cumpliendo. Después de eso llegó lo que es la pandemia y empecé, pues surgió lo que es la aplicación en la que estamos en este momento, esta de Zoom, una aplicación o una plataforma llamada Zoom, en la que muchos miembros estaban tomando clases de los domingos, porque si recordamos, se suspendieron las clases y los servicios en las capillas. Entonces investigamos qué era el Zoom, investigamos cómo servía el Zoom y cómo se utilizaba. Y mi esposa pues aprendió y ella a su vez me enseñó ella a mí cómo utilizar el Zoom. Entonces, después de ello, este, me dijo mi esposa, ¿por qué no le das clases de historia familiar a los miembros del barrio por medio del Zoom? Y yo, pues sí, se me hizo una muy buena idea, porque podíamos encontrar clases de historia familiar, tips de historia familiar, podríamos encontrar cómo solucionar problemas de historia familiar en YouTube, pero eran videos, solamente eran los videos, que eran buenísimos para enseñarnos, pero realmente no se daban clases, o hasta ese momento yo no conocía que se dieran clases en vivo de historia familiar. Entonces, el Señor puso en nuestras manos estos, estas herramientas tan importantes y se me ocurrió empezar a dar clases de historia familiar, pero en vivo, no grabar, no grabar y que los hermanos lo vieran. Les digo, al canal de YouTube del hermano Gustavo Harvey, y ahí van a encontrar infinidad de videos y ahí van a poder aprender cosas increíbles de historia familiar que el hermano Harvey enseña. Pero a mí, yo pensé, sería muy bueno, además de eso, poder dar las clases en vivo, poder interactuar con los hermanos y en este momento contestarles dudas. Entonces invité a los hermanitos de mi barrio a una clase de historia familiar por Zoom y en mi primer clase entraron, recuerdo muy bien, 12 miembros de mi barrio. Y se me ocurrió entonces iniciar con una página de Facebook también, de historia familiar. Entonces, en esa primer clase de historia familiar entraron 12 miembros y al mismo tiempo hice la página de Facebook de historia familiar con 32 miembros, todos de mi barrio. De pronto empecé a recibir solicitud de entrar a la página, o mejor dicho, al grupo, no era una página, era un grupo de historia familiar. Empecé a recibir solicitudes de otros miembros de la estaca, mejor, de la estaca de nuestra estaca, y empezaron a entrar a mi grupo de Facebook de historia familiar.
después ya éramos 60, 65, y de pronto empezaron a llegar miembros, pero de otras estacas de aquí de México, y de pronto empezaron a llegar miembros de otros países, y empezamos a subir poco a poquito la, la asistencia o el número de miembros. Estábamos en mi grupo de Facebook y empecé a dar clases de historia familiar cada martes por medio del Zoom. Después de que mi primer clase fueron doce miembros, la siguiente clase ya eran 22. Y para mí 22 miembros era un gran logro, era así como que, wow, fue todo un éxito mi clase. Tuve 22 miembros en Zoom de historia familiar. Yo estaba emocionadísimo, feliz. Mi esposa también estaba contenta y quiero aclarar y quiero reconocer toda la ayuda que mi esposa me ha dado, porque sin ella esto no hubiera sido posible, hermano. Yo no hubiera podido empezar esto sin el impulso, el consejo y el apoyo de mi esposa. Incluso ahorita ella, mientras yo estoy en el teléfono, ella está corriendo arreglando mi computadora y el monitor para que pueda poner la presentación. Y entonces empecé a dar clases todos los martes y y así se llamaba, martes de historia familiar. Y cada martes ya daba clases de historia familiar. Y mira, pues la verdad, hermanos, no sé ni qué daba de clase de historia familiar. El punto, lo que yo más quería, hermano, lo que yo más quería y lo que mi intención más grande que yo quería era motivar a los miembros a hacer historia familiar. Porque yo sé lo siguiente y lo que explico, hermano. Cuando alguien se motiva y desea hacer historia familiar, el Señor le abre las puertas a hacer historia familiar. Aunque usted no sepa nada, aunque usted no, 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 no sepa cómo iniciar su historia familiar, por el simple, por el simple deseo de querer utilizar la historia familiar, de querer iniciar la historia familiar, el Señor le va a abrir las puertas. Me están diciendo que se corta mi voz, hermano. ¿Se oye cortada mi voz otra vez? Sí, obispo, de repente, aunque si le subimos todo el volumen y estamos atentos, se entiende. Ok, déjenme ver. ¿Mm? Bueno, ahorita mi esposa va a ayudarme para ver si se puede escuchar mejor. Entonces les comentaba, hermanos, lo que yo más quería era que los miembros, los hermanos, se motivaran a hacer su historia familiar, que ellos sintieran en su corazón el espíritu de Elías para que ellos buscaran la manera, y como dice el Alma 32, no es simple deseo de querer, o el hecho que uno quiera hacerlo, el tener esa semillita, el Señor va a hacer que crezca y el Señor le va a abrir las puertas a hacer historia familiar. Y así me las abrió a mí y voy a continuar con mi historia para explicarles cómo. De pronto conocí a la hermana Moramay Alba, yo creo que muchos de aquí ya la conocen, porque la hermanita también ha dado ya muchas clases de historia familiar. Y la hermanita ya platicando con ella, dijo, hermano, yo puedo dar unas clases de recuerdos en historia familiar. Pues adelante, hermana. Hay otra hermanita que se llama Fabis de Morales, que ella vive en Utah y me dijo, hermano, yo puedo dar indexación. Pues adelante, hermanita, en 2 clases de indexación. Y entonces hubo hermanos que ya empezaron ellos a cooperar y ayudar a a dar estas clases de historia familiar. Hasta que de pronto pues nos quedamos ya sin dar más clases. Y yo empecé a pensar cómo puedo yo dar más, cómo puedo enseñar yo algo más a los hermanos, porque yo me especializo en enseñar cómo empezar la historia familiar. y, y eso es todo lo que doy, hermanos, cómo iniciar la historia familiar. Por eso había gustado. Y yo dije, yo necesito aprender algo más, necesito yo saber
O sea, no puedo yo nada más enseñar cómo aprender, cómo iniciar la historia familiar, necesito yo enseñar algo más. Y dije, pues voy a aprender con estos hermanos que se han esforzado tanto en hacer sus videos, voy a aprender cómo ellos hacen la historia familiar para yo después enseñarlo. Empecé a buscar canales de YouTube y me encontré con un canal tan bonito, hermanas y hermanos. Encontré a una persona, a un hombre que tiene un gran corazón y un gran sentimiento y un gran espíritu para hacer historia familiar, que su primer video que vi, ese video que yo vi, duraba 2 horas y lo vi en ese momento, las 2 horas seguidas, hermano, porque ese hermano le estaba enseñando a una hermanita, por su voz parece que era una hermanita ya de edad avanzada, y hermanos, era una paciencia, un amor, una bondad en la voz de este hermano para enseñar la historia familiar a la hermanita. Y yo dije, o sea, fue algo maravilloso, algo sorprendente. Escuché, o sea, las 2 horas me quedé escuchando este video y el hermano, dentro de los comentarios, dijo, hermanos, si alguien tiene dudas, envíenme sus dudas a mi número de teléfono, lo está haciendo personalmente. Y en los comentarios tenía su número de teléfono ese hermano. Y ese hermano en esta noche está aquí con nosotros acompañándonos y es el hermano Gustavo Harvey, con quien yo estoy profunda y eternamente agradecido, Gustavo, por todas sus enseñanzas. No, últimamente no he podido estar con Gustavo y el hermano Jorge Acevedo, pero los llevo a los dos en mi corazón, y a los dos les estoy agradecido y son excelentes, excelentes maestros los dos, para mí. Y los amo a los dos hermanos. Eh, entonces, veo el teléfono del hermano Gustavo Harvey y le mando mensaje. Hermano, yo soy el hermano Sergio Macedo, vi su video, discúlpeme que le mande mensaje, me gustaría hacer un curso de historia familiar y creo, Gustavo, que hasta te mandé los temas, ¿verdad? Con estos temas. Ah, ya de una vez le dije los temas al hermano Gustavo. Y, y, y me dijo, claro que sí, hermano, así. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo. Yo soy de Perú, yo ta. Nos empezamos a poner de acuerdo y en el año 2022, si no me equivoco, Gustavo, a finales del año 2022, empezamos a dar un curso ya en forma, ya con temas. Creo que fueron 9 u 11 clases de historia familiar. ¿Qué clase creen que di yo? ¿Cómo iniciar la historia familiar? Las otras 8 clases las dio el hermano Gustavo Harvey. Indexación, cómo usar Family Set, cómo usar registros sugeridos, cómo los duplicados, registros duplicados, todo lo demás lo hizo el hermano Gustavo Harvey, solamente di cómo iniciar la historia familiar nuevamente. Entonces, tuvimos una gran asistencia en ese momento. Empezamos a conocer miembros de otros países, de otros barrios, hermanos de varias partes de aquí de México, de Perú, y en el canal del hermano Gustavo Harvey pueden encontrar ese curso, hermanos, ¿eh? Ahí se subió todo. Y, y, y lo que hicimos, y hermanos de Utah, de Canadá, de todo Centro y Sudamérica. Teníamos una hermana que se conectaba desde Japón, una hermana que se conectaba de España, una hermana que se conectaba de Italia, y allá eran las 4 de la mañana y estaban conectadas, hermano. O sea, realmente asombroso, fue realmente asombroso el efecto que causó este curso. Y después de eso, hermanos, ¿cuándo hay más clases? ¿Y cuándo hay más clases? ¿Y cuándo hay más clases? Y empezamos entonces a dar más cursos. Bueno, el hermano Gustavo Harvey empezó a dar más cursos. Se unió entonces el hermano Jorge Acevedo. Y el hermano Jorge Acevedo ahora lo ven
O sea, es asombroso la labor que hace hermano Jorge Tadeo también, con la indexación, con los grupos que hay de historia familiar. Y entonces empezamos a dar más clases. Finalmente, hermanos, como dijo el hermano Sergio Sierra en la presentación, en mi barrio no había obispo, en mi barrio yo era consejero y estaba al frente del barrio, pero no era obispo. Finalmente, lleva precisamente, voy a cumplir un año, el 4 de junio del año 2023. Finalmente yo fui llamado como obispo y hablé yo con el hermano Gustavo Cardi, el hermano Jorge Acevedo, algo que me puso muy triste. Y si lo pienso ahorita me va a poner muy triste, hermano. Así que voy a tratar de mantener la calma. Perdón. Pero para poder cumplir con este hermoso llamamiento de obispo, tuve que dejar por un tiempo a un lado la historia familiar, que amo con todo mi corazón. Y, y hablé con el hermano Gustavo Harvey y el hermano Jorge Acevedo y les comenté que por un tiempo no iba a poder yo estar en historia familiar con ellos porque pues el llamamiento de obispo, como ellos dos lo saben muy bien, hay que dedicarle mucho tiempo y hay que enfocarse mucho en los miembros del barrio. Pues ya saben, todo lo que conlleva el ser humano. Entonces, ya voy para un año, hermanos, sin poder apoyar en esta obra con ellos, hasta que ahora el hermano Sergio Sierra muy amablemente, y le agradezco mucho, hermano Sergio Sierra, también por ello, me pidió que pudiera platicar esto con ustedes, mis experiencias en historia familiar. En el grupo de historia familiar que les comenté que comencé en el año 2002, digo, éramos 12 personas, gracias ahorita al hermano Gustavo Harvey y el hermano Jorge Acevedo que se han hecho cargo de ello. Ahorita ya hay más de 10,000 miembros en este grupo. Y ellos dos siguen publicando muchas cosas, sus clases, hola, mensajes, y ellos siguen muy activos en este grupo, y ellos prácticamente son los que están llevando el grupo, y gracias a ellos el grupo ha aumentado muchísimo. Eh, se ha sido muy específico en este grupo, muy estrictos en el sentido de que solamente se publican cosas de historia familiar. No se publican cosas de ven, sígueme, o de otros temas que no sean historia familiar, para que no se pierda el sentido del grupo. Y es un grupo muy bonito. Entonces, hermanos, dentro de todas estas experiencias que yo he tenido, estas grandes bendiciones que en mi vida se han cumplido de historia familiar, una de ellas es conocer al hermano Gustavo Carvey, al hermano Jorge Acevedo, al hermano Sergio Sierra. Estar en estos momentos aquí con ustedes es una gran bendición. El poder conocer a más gente que en su momento convivimos con ellos. Tuvimos una reunión de testimonio maravillosa en la que los hermanos se pudieron expresar y expresaron testimonios tan hermosos. Y eso, hermanos, es más que suficiente para poder decir que he sido grandemente bendecido al trabajar en historia familiar. Lo gracioso, hermanos, o lo curioso del caso, es que yo jamás he tenido un llamamiento de historia familiar en forma, además del líder de grupo de sumo sacerdote. Yo jamás he sido consultor de templo de historia familiar y jamás he sido líder de templo de historia familiar y ni presidente quórum de élderes. No he tenido ningún llamamiento de eso. Solamente, pues, de hecho, cuando empecé después el grupo de historia familiar, perdón, ahí tuve un pequeño lapsus. Yo ya había sido relevado del líder de grupo de somos sacerdotes. Y en ese tiempo yo no tenía llamamiento. Y como me gustó mucho la historia familiar, hice el grupo y empecé a dar clases de historia familiar. Hice un llamamiento, yo no tenía llamamiento.
Entonces, cuando de repente alguien me dice, "Oye, pues que yo no trabajo porque yo no tengo llamamiento", y discúlpeme, hermana, no necesita, o hermano, no necesita usted llamamiento para trabajar en la iglesia. Si usted espera un llamamiento, y yo se los he dicho en mi barrio, si ustedes esperan un llamamiento para trabajar en la iglesia, hermano, arrepiéntanse hoy mismo. Hoy mismo arrepiéntanse, hermano. Porque el Señor está esperando que usted trabaje sin tener un llamamiento. El Señor necesita de sus manos, necesita de su obra para poder Él bendecir la vida de las demás personas. Y creo yo, hermanos, que si un miembro sin llamamiento trabaja en la obra, tiene un mayor galardón que alguien que espera un llamamiento para poder trabajar. Entonces, hermanos, no esperen un llamamiento. A veces los obispos se nos pasa, y son tantos miembros en el barrio, tantas pastoras, tantos llamamientos que hay que realmente se nos pasa el poder dar llamamiento a todos los miembros del barrio. Entonces, trabaje hermano, trabaje hermana sin llamamiento. Siempre hay formas de bendecir la vida de los demás. La historia familiar es una de ellas. En el barrio yo les dije alguna vez, ya como dijo, que la historia familiar perfecciona el Evangelio. O sea, es lo que hace perfecto el Evangelio. El Evangelio es perfecto por muchas razones, pero la historia familiar, hermano, es, hace que nuestro Evangelio sea perfecto. Es la única iglesia, hermano, que no nada más piensa en los miembros de la iglesia que están vivos. Es la única iglesia que se preocupa por el progreso y por la exaltación de aquellos que ya fallecieron. Y eso, hermanos, es perfección. Eso es perfección. El poder trabajar en historia familiar y pensar en nuestros antepasados, algunos que conocimos, pero la mayoría que no conocimos, hermanos, es, es lo que hace esta obra perfecta. Y ellos están ahí esperándonos. Ahorita, hermanos, ellos están esperándonos para poder eh, ser bendecidos por nuestras manos, por nuestro trabajo. Y nunca jamás había sido tan fácil como ahora. Ahora la inteligencia artificial y creo que Family Search ya también maneja inteligencia artificial, ¿verdad, Gustavo? Entonces, es una obra maravillosa que se tiene que apresurar, hermanos, porque las señales están, las señales ya están, hermanos, y las tenemos que ver, están en nuestros ojos. El Señor ya viene, los templos se están construyendo al por mayor. El presidente Brigham Young, el profeta Brigham Young, en algún momento dijo que durante el milenio la mayor obra de los miembros de la iglesia va a ser adentro de los templos. Y yo veo que se construyen templos por todo el mundo ya y cada conferencia nos dicen que van a construirse 5, 6, 7 templos o más. Pues yo no veo otra, hermanos, que el Señor ya viene. Ahora con la noticia que está en Estados Unidos de que el Nuevo Testamento puede ser prohibido, un documento prohibido, el Nuevo Testamento, por considerarse un documento, un registro antisemita. Imagínense, hermanos, que el Nuevo Testamento que habla de Jesucristo sea prohibido o que las personas que prediquen y hablen de Jesucristo sean perseguidas por la nueva ley que puede generarse en Estados Unidos. Es que estamos en los últimos días, hermanos, donde los siervos del Señor van a ser perseguidos. Entonces, lo que yo quiero, hermanos, mi objetivo principal era, o siempre ha sido motivar a hacer historia familiar, a sentir el espíritu de Elías. Les voy a platicar rápido una experiencia que tuve en una ocasión que también invité a los miembros de mi barrio
una clase de historia familiar por Zoom. Les iba a enseñar cómo utilizar los registros sugeridos. Entonces, para esto resulta, hermanos, y esta historia ya la saben algunos hermanos de aquí que me han escuchado. Yo soy Sergio Macedo porque mi papá fue adoptado por Gregorio Macedo, pero el papá biológico de mi papá era Juan Carrillo. Entonces yo de sangre, hermanos, realmente yo debía ser Juan Carrillo, digo, Sergio Carrillo. Ujú. Porque el papá biológico de mi papá era Juan Carrillo, pero lo adoptó ser Gregorio Macedo. Entonces yo debería ser Sergio Carrillo. El punto, hermanos, es de que yo le pregunté a mi papá en alguna ocasión, mi papá falleció hace 5 años, y le pregunté qué sabía él de sus familiares. Y él me comentó que pues prácticamente nada, solamente tenía el nombre de su papá Juan Carrillo y de su abuelita Dolores Carpia. Y él no supo más nada que decirme. Ahí le hice algunas otras preguntas que el espíritu me dio y encontré a sus antepasados, una ramita ahí de sus antepasados por parte de Juan Carrillo. Entonces, hablando con él, ya le enseñé cuáles eran sus antepasados, sus abuelitos y bisabuelitos, y él con lágrimas en los ojos me dijo, muchas gracias, hijo, porque ahora sé de dónde vengo. Entonces, él falleció, pero antes de fallecer pudo saber quiénes fueron sus abuelitos y sus bisabuelitos. Pero ahora viene lo más extraordinario, hermano. En esta clase que les digo, donde estaba hablando de registro sugerido y algo más que cómo iniciar la historia familiar, gracias a las clases del hermano Gustavo Harvey, entonces yo estaba hablando de qué son registros sugeridos y le dije a la hermanita, una hermanita que estaba conmigo en este momento, Silvia Rosales, no sé si por aquí se encuentra la hermanita Silvia, y le expliqué cómo utilizar los registros sugeridos y le dije, mira hermanita, vamos a pegar, aquí tengo un antepasado con un solo registro sugerido. Vamos a, a juntarlo, a utilizarlo para ver qué sale. Entonces, cuando entro al registro sugerido, me doy cuenta que sí es mi antepasado porque coincidían todos los datos, lo adjunto y como sabemos, se juntan todos los antepasados que vienen con él. Y se juntaron. Y le digo a la hermanita, a ver hermanita, vamos a ver cuántos se me juntaron en esta ramita. Hermanos, fue maravilloso, fue algo increíble, fue una gran bendición. Después de que la ramita más cortita que tenía, se juntaron más de 50 generaciones, hermanos, en ese registro superior. Yo no lo podía creer. Hasta donde he llegado ahorita es el año 300 y tantos después de Cristo. Pues es algo increíble. Y ahí buscando algunos antepasados y buscando algunos de, pues a ver quiénes están dentro de mi árbol familiar, me encontré por una ramita al emperador Moctezuma, emperador de México, pues Moctezuma segundo me parece emperador de México, dentro de mis antepasados. Entonces, en otra ramita, ya yéndome, no sé si han escuchado ustedes hablar de la serie que se llama Vikingos, que está en Netflix, o la han llegado a ver, una serie muy buena, muy sangrienta, eso sí. Y en esa serie hablan de un rey vikingo llamado Ragnar, y sus hijos, Ivar, y varios de sus hijos. Pues hermanos, me llevé la sorpresa de que también todos ellos estaban en el árbol familiar. Y para mí fue una gran bendición, un gran, uh, algo que mi padre especial me regaló en ese momento por hacer historia familiar. Entonces, yo declaro, hermanos, y testifico que la historia familiar bendice nuestra familia, nos bendice a nosotros. Y les declaro y les testifico que cuando nosotros hacemos historia familiar, en nuestra vida se cumplen todas las promesas y bendiciones dichas
por todos los profetas y apóstoles, tanto de la antigüedad como los modernos, hermano. Y testifico que esta obra es perfecta, es magnífica, de que cuando tomamos nuestro teléfono, nuestra computadora, nuestro dispositivo y abrimos Family Search para encontrar a uno de nuestros antepasados, ellos están con nosotros detrás, esperando a que los encontremos, los veamos y hagamos las ordenanzas por ellos en el templo. No tengo ninguna duda de mi corazón, sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino, expió nuestros pecados, resucitó al tercer día, fue al mundo de los espíritus y que ahora está al lado de nuestro Padre Celestial. Y testifico que un día Él va a regresar a este mundo y así como los nefitas lo vieron y lo tocaron, nosotros también lo vamos a ver y vamos a tocarlo, hermano. Vamos a tocar su mano, su costado, sus pies y lo vamos a recibir como lo reciben los nefitas. Y esto se los testifico, hermanos, se los declaro y se los comparto en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Me dijo el hermanito, Amén. Amén. no sé, Gustavo, si quieras decir algo del hermano Jorge Acevedo, adelante y comenten algo, por favor, en lo que preparo una pequeña presentación para ver un poquito qué es la historia familiar y algo acerca de los antecedentes de la historia familiar. Por favor, Gustavo, hermano Jorge, adelante. Qué gusto escucharte, Sergio. Lo único que puedo agregar que ha sido una bendición el asociarme contigo, el haber hecho esas clases tan hermosas. La verdad que yo antes de eso no salía de Perú y por mi labor eclesiástica, bueno, visitaba algunas estacas, pero gracias a tu invitación pudimos salir y dar a conocer este conocimiento a muchos hermanos más. Y mencionaste esa reunión de testimonios que fue quizás la primera en la cual escuchamos a los hermanos el efecto que había tenido esas clases, ¿no? Y eso me motivó aún más y luego hicimos otra serie de cursos y clases y hasta ahora paro conectado con algunos de estos hermanos y siempre se comunican, me hacen consultas, ¿no? Lamentablemente ahora no estamos dando los cursos, pero nuestro amigo Sergio Sierra está haciendo una muy buena labor, tiene un buen equipo y qué gusto de que se estén dando estas clases, masterclass, ¿no? Y que hay muchos hermanos que ahora están compartiendo sus talentos y esto está creciendo, ¿no? Realmente yo tengo un gran testimonio de esta obra. De hecho, que voy a seguir alimentando mi canal. Tengo una serie de videos ahí que todavía no los hago. Tengo los proyectos, pero en algún momento van a salir a la luz y se van a seguir beneficiando a aquellos que todavía me siguen, ¿no? Un gusto escucharlos, un gusto verlos y sigan para adelante, están haciendo una muy buena labor. Gracias Sergio Sierra por lo que estás haciendo y gracias por compartir ese gran amor y conocimiento con todos nosotros. Gracias, Un gusto para nosotros, Gustavo. hermano Acevedo, ¿quiere que comparta algo, por favor, para que podamos escucharle también? No encuentro mi presentación. Está bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Gracias de verdad por la oportunidad. Bueno, sigo aprendiendo de cada uno de ustedes, su amor, su cariño, la humildad sobre todo en cuanto al Evangelio, ¿no? Sobre todo muy agradecido a cada uno de ustedes, de verdad, ¿no? Al hermano Sergio Sierra, al obispo Macedo, a Gustavo, por la confianza depositada en mi persona. Procuro ayudar en todo lo que se pueda. El Señor de alguna manera ha permitido que tengamos habilidades, talentos, dones y precisamente pues cuando nosotros vamos al templo, una de las condiciones a las cuales nos ajustamos es el de poder consagrar todo ello y el Señor bendice en realidad. Él a quien llama
magnifica y es una gran verdad. Y bueno, agradecido también a muchos de los hermanos que están aquí, ¿no? Por ejemplo, a la hermana Elisa, a la hermana Moramay, que bueno, no siempre está, porque siempre está, bueno, con la familia, preparando sus lecciones, ¿no? Y un gran grupo de hermanos y hermanas que en realidad ayudamos y procuramos hacerlo lo mejor que podemos también dentro de nuestros tiempos, ¿no? Y ahí a veces estamos corriendo y ayudándonos y en realidad es una hermosa hermandad la que eh, existe y va a seguir existiendo, ¿no? Y cada vez se van integrando más y más personas. Y mi testimonio también se une al de cada uno de ustedes, ¿no? Ah, sé que mi Salvador vive, que me ama, que vino a esta tierra para cumplir un propósito muy importante y eh, bueno, el trabajo que nosotros también tenemos aquí es el mismo, ¿no? El de guardar los mandamientos, que es la invitación que tenemos, ¿no? Por otro lado, también pues el siempre tener esa disposición de seguir sirviendo y ayudando y en lo que fuera necesario eh, a seguir adelante y esto recién está empezando, ¿no? En un momento también hablábamos con el hermano Gustavo, ¿cuándo tendrá esto un impulso que nos motive y que nos llene y que nos tenga ocupados, ¿no? A trabajar y él me decía, en algún momento, ten paciencia, ¿no? Ese momento llegó gracias a usted, obispo Macedo, por su confianza y también al hermano Sergio, ¿no? De Sierra por la confianza depositada. Y bueno, de Gustavo, pues es verdad, como dijo el hermano Sierra, un gran mentor, ¿no? He aprendido y sigo aprendiendo mucho de él. Como dice también Elisa por ahí, siempre estamos de cuando en cuando volviendo a ver los videos que nos ayudan. Pero ahora contamos también con más videos, ¿no? Que nos fortalecen, ¿no? Que están en la página también del hermano Sergio Sierra. En realidad todo suma y todo nos ayuda a poder seguir ayudando. Y bueno, sabemos pues que el Family Search también se actualiza muy a menudo, así que tenemos que siempre estar pendiente de cada uno de ellos, ¿no? Cada una de las actualizaciones para poder ayudar y servir de la mejor manera a las familias aquí en la tierra, ¿no? Siempre y cuando también ellos lo permitan. Es mi testimonio y lo expreso con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermana, permítame tantito, obispo. Hermana Elisa, ¿me puede hacer coanfitrión un momentito, por favor? Quiero mostrar algo. Claro, sí, pero Hermanos, una broma. Con el debido respeto, ya nada más que me haga coanfitrión la hermana. ¿No? No, yo creo que no. Ahí está. listo. Hermanos, esta es la divina providencia de la historia familiar en América Latina. Es con mucho respeto, hermanos, es con mucho respeto. Gracias, hermanos. Mano Sierra, no lo escuchamos. Se desactivó su teléfono. Perdón, su micrófono. Les, les comento que esta es la divina providencia de la historia familiar en América Latina. Bueno, es broma. No, ahí no. Gracias. Adelante, obispo Macedo. Perdón, hermanos. Muchas gracias, hermano, por la fotito. Estoy tratando de poner mi computadora. La tengo muy trabada ahorita. Quería compartir
una presentación que ya tenía hecho para la que habla de la historia familiar. Déjeme ver, denme un minutito, a ver si ahorita mi computadora ya se... Creo que ya está. Permítanme. Ahí anda mi muchachito, de travieso. En la semana tuvimos una situación difícil con él. Nuestro niño tiene autismo. Esa otra cosa que quería compartir con ustedes, hermanos. Mi esposa y yo tenemos un hijito, Joshua. Él tiene autismo. Su autismo no es leve, grave, muy fuerte no es, pero tampoco es leve. Entonces, él no habla. Él va a cumplir 12 años en septiembre. Como sabemos, las nuevas reglas del Evangelio de la Iglesia son que cuando se cumplen 12 años los jovencitos, ellos pueden tener ya el sacerdocio canónico en el oficio de diácono. Entonces, pero nuestro muchachito pues no va a poder por el momento tener esa bendición, ¿no? No podemos tener la bendición de verlo repartir la Santa Cena o de en su momento prepararla o ofrecerla o salir a una misión. Tampoco él va a poder en ningún momento hacer historia familiar o tal vez tampoco sellarse en el templo, pero mi esposa y yo ponemos todo nuestro corazón y nuestra fe y nuestra confianza en que un día, cuando el Señor venga nuevamente, todo se va a arreglar, hermano. Y todo va a estar bien y entonces él podrá tener su progreso y su desarrollo normal. Sabemos que tenemos una gran bendición con él. A veces mi esposa y yo platicamos y decimos, qué bendición tenemos de tener un ser que va a ser exaltado. Y, y qué privilegio, hermanos, y qué honor y qué responsabilidad también para nosotros contar con un ser que en nuestra casa que pues va a ser exaltado por su condición, por la protección con la que vino a este mundo. Y gracias a las ordenanzas en el templo, al sellamiento de las familias que ya estamos sellados, sabemos, confiamos que un día todo va a estar bien. Entonces, les invito, hermanos, a que sigan luchando en el Evangelio, a que sigan esforzándose. Es difícil a veces, mucho, muy difícil. Las pruebas son difíciles. Nuestro niño estuvo internado jueves y viernes por una tremenda convulsión que le dio el jueves. Pero aquí está gritando y feliz otra vez, echándole ganas. Y nosotros así debemos ser. Las pruebas son para progresar, para salir adelante. Como dijo el profeta José Smith, avanzar en lugar de retroceder. Entonces, hermanitas, no sé quién esté de anfitrión, me pueden poner de anfitrión, pero estoy en la otra computadora como Leandro Valle, para poder compartir mi presentación, hermanitas, por favor. Voy a desconectarme. Bueno, si me pueden poner como anfitrión en Leandro Valle, hermanitas, por favor. Sí, permíteme un momentito porque como tengo abierto todo el chat y todo, como que se alenta mi... También, no se preocupe, Pero hermanita. sí, ahorita me dijo como Leandro, ¿verdad? Leandro Valle es mi barrio. Ok. Sí, hermanita, no se preocupe. Entiendo perfectamente. Muchas gracias. Como cojos, ¿verdad? Ahí está. Listo. Voy, hermanita, gracias. Creo que todavía no estoy como... ¿Sí?
¿Saben qué, hermanitos? Mi computadora me está fallando mucho, precisamente. Pues, déjenme esperar unos minutitos. ¿Cuánto tiempo me queda, hermanito Sierra? Eh, 30 minutos, pero si los hermanos son amables, 40. No, no, hermanito, no me tardo más que eso. Es simplemente, lo que pasa es que mi compu realmente, mi computadora realmente está muy trabada. No, no entiendo por qué. ¿Tiene el archivo en el celular? No, hermano, sí está un poquito grande y sí me costaría, porque intenté pasárselo a mi esposa, pero no se pudo. Si no, pues si me permiten, voy a ir leyendo algunos conceptos. Es lo más conducente, obispo. Ok, simplemente quiero hablar un poquito de algunos antecedentes, hermano, de la historia familiar. Voy a abrir mi cámara otra vez. Eh, cuando el profeta José Smith restauró el Evangelio y se le fueron dando las llaves del Evangelio, hermano, pues los miembros de la iglesia, con su gran fe que tenían en ese tiempo, al igual que muchos ahora, pues imagínense, hermanos, que ustedes son miembros de la iglesia y que estamos con el profeta José Smith, y que el profeta José Smith nos dice que la única forma de alcanzar la salvación y la exaltación es a través del bautismo y la confirmación y, bueno, las demás ordenanzas del templo. Entonces, perdón, es que estoy leyendo lo que mandó la hermanita Cristina. Y, y, y de repente la gente se preguntó, se puso muy feliz la gente, los miembros de la iglesia de aquella época se pusieron muy felices, pero también se preguntaban, bueno, mi hijo que falleció, mi papá que ya falleció, mi hermano que ya falleció, ¿qué pasa con ellos? Ellos no tuvieron la oportunidad de bautizarse, confirmarse. Entonces dice lo siguiente, todo esto, hermanos, lo obtuve de la aplicación de la Biblioteca del Evangelio, todo se encuentra ahí, y dice lo siguiente, el profeta José Smith recibió revelaciones que reafirmaban la necesidad del bautismo para la salvación y enseñaban que esta ordenanza debía efectuarse con autoridad del sacerdocio restaurado. Los miembros de la iglesia, incluso José Smith y su familia, estaban ansiosos por conocer el estado de sus familiares que habían fallecido en su bautismo. Entonces, ellos también querían saber qué había pasado con sus antepasados. Y dice, el 15 de agosto de 1840, José Smith, permítame, el 15 de agosto de 1840, José Smith predicó un sermón en el funeral de alguien llamado Seymour Brunson, un miembro de la iglesia. Sabiendo que había una mujer presente que había perdido a su hijo antes de que éste pudiera bautizarse, José reveló que ahora los santos podían presentar a los amigos que habían partido de esta vida bautizándose por ellos. Entonces, ¿se imaginan, hermanos? Nosotros pues ya conocemos los bautismos vicarios, pero ¿se imaginan, hermanos, ser a las primeras personas a las que le digan, ahora ustedes pueden bautizarse por sus familiares y amigos y todos sus seres queridos? La emoción que habrán sentido todos los miembros de la iglesia de ese momento a saber que ya lo podían hacer. Y dice lo siguiente, los santos recibieron el conocimiento de esta práctica con entusiasmo y empezaron a efectuar bautismos a favor de parientes, amigos y personas conscientes de Dios y arroyos cercanos. Ahora les voy a leer algo, hermanitos, a ver qué les llama la atención de esto que te voy a leer. Dice así, el primer bautismo del que se tiene constancia lo efectuó un hombre llamado Harvey Olmsted, o sea, él llevó a cabo la ordenanza y él bautizó a una mujer llamada Jane Neyman
a favor de su hijo Cyrus, que había fallecido recientemente. El bautismo tuvo lugar en el río Mississippi y fue presenciado por Vienna Yates, una mujer que se había adentrado en el río a caballo para poder oír la oración. ¿Qué les llama la atención, hermanos, de esto que acabo de decir? Dice que el primer bautismo lo hizo un hombre llamado Harvey Olmsted. Él efectuó la ordenanza. Él bautizó a una mujer llamada Jane Newman a favor de su hijo Cyrus. Entonces, hermanos, lo que podemos ver aquí es que cuando hicieron los primeros bautismos, los hombres se bautizaban por las mujeres y las mujeres se bautizaban por los hombres. No había un orden tal cual. Y la testigo de ese bautismo fue otra mujer que estaba en su caballo. Entonces, al principio, hermanos, todos con tanta alegría y con tanta explosión del entusiasmo que había, dicen que se va mi voz, con tanta alegría y con tanto entusiasmo que había, permítanme, estoy cerrando una, todos se bautizaban por todos, y hasta que se puso orden, y se ordenó que los hombres se iban a bautizar por los varones y las mujeres por las mujeres. Pero al principio, hermanos, todos estaban bautizando por todos. Ahora, la palabra sellamiento, hermanos, ¿por qué utilizamos la palabra sellamiento? ¿Por qué utilizamos ese término? Dice lo siguiente: los santos de los últimos días creemos que Dios ha restaurado en la tierra el poder dado en la antigüedad al apóstol Pedro para atar o sellar sobre la tierra y en el cielo. En los templos se emplea este poder de sellar para solemnizar los matrimonios y sellar a las familias a través de generaciones. Muchos lectores de la Biblia interpretaban los pasajes en los que se menciona sellar como algo que se considera oficial a los ojos de Dios. Entonces, hermanos, usamos la palabra sellar porque eso quiere decir que ese acto que realizamos se considera oficial para Dios. Un sellamiento, un matrimonio, al sellarlo, se oficializa en la eternidad. A menudo los primeros santos de los últimos días hablaban de esta manera sobre el sellamiento para referirse a oraciones, testimonios, bendiciones, funciones, ordenanzas y matrimonios solemnizados por el sacerdocio, como sellados o marcados por la autoridad divina y por lo tanto válidos en el cielo. Entonces, algo que se sella, hermanos, aquí por la correcta autoridad del sacerdocio, quiere decir que tiene validez en el cielo. Y por eso nosotros utilizamos la palabra sellar. Por eso los matrimonios se les dice que se sellan y las ordenanzas de historia familiar, por eso nos referimos a ellos como sellamiento, porque son actos realizados bajo la autoridad del sacerdocio que tienen validez en el cielo y en la eternidad. Ahora, también Elías el profeta, ¿cuál es la importancia de Elías el profeta? Podemos leer en las escrituras y en los manuales lo que dijo pues, en Malaquías, si no me equivoco, que dice: y él plantará en el corazón de los hijos las promesas dichas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Esto lo dijo también Ángel Moroni cuando habló con José Smith. Y el profeta José Smith hizo una aclaración. Dijo que la palabra volver, que se lee aquí, se puede traducir como ligar o sellar. Es decir, si lo volvemos a leer con esta aclaración que hizo el profeta José Smith, lo podemos entender que él plantará el corazón de los hijos, las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se sellará a sus padres. Entonces, esta profecía que fue recitada por Moroni habla de los sellamientos en el templo, para que
no fuera asolada la tierra con una maldición. Dice, basta saber en este caso que la tierra, esto lo dijo el profeta José, que la tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conectivo de alguna clase tocante a algún asunto u otro. ¿Cuál es este asunto? Es el bautismo por los muertos, pues sin ellos nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. José Smith enseñó que el espíritu y poder de Elías consiste en el poder de colocar los sellos del sacerdocio de Melquisedec sobre la casa de Israel. Además, José Smith enseñó que él había sido autorizado a invocar este poder de sellamiento a favor de sus seres queridos y de todos los santos de los últimos días mediante las ordenanzas del templo. Entonces, podemos ver, hermanos, aquí la gran autoridad y el gran poder que tenía el profeta José Smith, que tenía todas las llaves del sacerdocio y que gracias a esto él pudo restaurar y pudo llevar a cabo, o en la actualidad se pueden llevar a cabo los sellamientos dentro del templo. Dice, el profeta José Smith explicó, el espíritu, poder y llamamiento de Elías el profeta es que ustedes tengan la autoridad de poseer las llaves de la plenitud del sacerdocio de Melquisedec y de obtener todas las ordenanzas que pertenecen al reino de Dios. Esa sagrada autoridad para sellar es esencial a fin de que las ordenanzas del sacerdocio sean válidas y vinculantes tanto en la tierra como en el cielo. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros acudimos al templo a realizar cualquier tipo de ordenanza de las que se realizan en el templo por nuestros antepasados, debemos salir con la plena convicción, con la plena confianza que lo que acabamos de hacer, hermanos, se selló en el templo. Tiene validez en el cielo. Perdón, se selló en el cielo. Y que tiene validez en el cielo, hermanos. Y que es válida a los ojos de Dios. Claro que nuestros familiares o nuestros antepasados, ellos tendrán el albedrío de aceptar o no estas ordenanzas. Pero si ellos ya fueron enseñados, lo más seguro es que les van a aceptar. Tal vez por ahí haya algún espíritu rebelde, algún espíritu que ponga un poquito todavía a ser bautizado, pero tal vez en algún momento finalmente lo acepten. Su bautismo y su confirmación y todas las demás. Y por último, hermanos, solamente les quiero hablar del bautismo por los muertos y las familias eternas. Alrededor de un mes después de la revelación del sellamiento de los matrimonios, José Smith enseñó que este mismo poder podía sellar a los hijos a sus padres. Cuando se fija el sello sobre el padre y la madre, esto les asegura su posteridad, a fin de que no se pierdan, sino que sean salvos en virtud del convenio de su padre y su madre. Entonces, hermanos, aquí vemos algunas de las grandes promesas de la historia familiar para las familias. Hay veces hablaba conmigo una hermanita de mi barrio, y bueno, algunos hermanitos y hermanitas de mi barrio y de otros barrios, de otras estacas, están preocupados por la situación. Es muy difícil, hermano, lo que están viviendo ahora los jóvenes. Están siendo víctimas o presas de ataques despiadados de Satanás. Y las redes sociales, así como pueden ayudarnos a acercarnos como este caso, también les permiten a ellos tener a su alcance doctrinas, ideologías, imágenes y los desvían del camino. Y los papás en su desesperación no saben cómo ayudar a sus hijos. Acá en México, en la Ciudad de México, por muy increíble que parezca, hermanos, es que en ciertos lugares de la ciudad ya entre comillas seguras para que la gente pueda acercarse a consumir marihuana. Y un día pasé por una de esas mesas seguras, como dijo el hermano Sierra en la presentación, yo soy abogado,
y una de esas mesas las pusieron afuera de los juzgados. Y en los juzgados, al entrar, pues yo veo que están ahí consumiendo la marihuana. Y un día había 3 jovencitas, se veía que eran como de preparatoria. No, 17, la oreja, ¿algo más? y Sí, estaban ¿algo más? pasando, estaban pasando un cigarro unas a otras y se estaban riendo como si estuvieran haciendo una travesura. Las jovencitas limpias, bien vestidas, con una mochila en las espaldas, y esa imagen me entristeció mucho, pero a la vez me preocupó mucho por los jóvenes de mi barrio. Entonces ahora en lo que estamos trabajando es que estoy haciendo una serie de pláticas para los padres de los hombres y mujeres jóvenes. Ya empezamos el 4 de mayo, fue la primera charla, para ayudarles a los papás, enseñarles cómo tratar con sus hijos. Con expertos, psicólogos, asesores, vamos a buscar, y también que hablen del Evangelio. Entonces yo le decía a los padres, le dije a los padres, se unieron también, era para mi barrio, era para los padres de mi barrio, y se unieron hermanos de todos los países ese día de la charla. La información se compartió por todos los grupos de WhatsApp y se unieron más de 50 miembros de la iglesia de Perú, Argentina, Venezuela, de México, Estados Unidos, porque los papás están deseosos, hermanos, de saber cómo ayudar a sus hijos. Entonces yo les dije, hermanos, quieren ayudar a sus hijos, enséñenles historia familiar, trabajen con ellos en la historia familiar. Hay una serie y una gran infinidad de promesas y bendiciones para ellos, y una de ellas es que van a ser protegidos de las tentaciones y de los ataques del adversario. Entonces, hermanos, si tienen hijos jóvenes, uno, lean el libro de Mormón con ellos todos los días, absolutamente todos los días. Yo les decía a los padres de mi barrio y a los padres de los otros barrios, los jóvenes tienen el albedrío, hermanos, y muchos dicen, es que es mi albedrío. Sí, tienen el albedrío, pero no saben usar el albedrío todavía. Es la responsabilidad de los padres, es enseñarles a usar ese albedrío. Una persona, su cerebro termina de madurar a los 25 años. Entonces se puede pensar que a los 15, 16 años un joven no, o puede no tomar decisiones muy acertadas en su vida. Entonces les dije, lean el libro de Mormón sin falta todos los días con ellos. Siéntense 1 hora, media hora, pero leanla. Y el segundo punto importante, una vez a la semana, por lo menos una vez a la semana, siéntense con ellos a hacer historia familiar, hermano. No arriesguen a sus hijos, no se los entreguen al mundo. El mundo los espera con las abiertas a los ojos, pero el Señor también. Aquí. Y si nos enfocamos, hermanos, a enseñarles a los papás, a los jóvenes, la historia familiar Con monedas, el muchacho moneda. del mundo. En la última conferencia hubo un mensaje muy bonito, no recuerdo el nombre del hermano que habló, y dijo que si nos enfocamos en nuestros jóvenes, los barrios y las familias van a ser bendecidas, hermanos. Entonces, si tienen hijos jóvenes y conocen hermanos, enfóquense en ellos, enseñen su historia familiar. Y las familias serán bendecidas, protegidas. Y van a ser protegidos del mundo y también los barrios. Y pues bueno, hermanos, esta es mi participación de hoy. Espero haber tocado el corazón de uno de ustedes para continuar, para que para buscar formas de hacer historia familiar. Entren aquí a las clases del hermano Sergio Sierra. Él da clases todos los martes, me parece, hermano. Busquen el canal del hermano Gustavo Harvey, por favor, en YouTube. Entren a sus videos del hermano Gustavo Harvey. Da excelentes enseñanzas. Entren también, busquen al hermano Jorge Acevedo para que él
incluya en los proyectos de indexación y busquen las maneras, hermanos, que el Señor les abrirá las puertas. Solamente lo más importante es que ustedes quieran hacerlo. Y cuando nosotros queremos hacerlo, el Señor nos abre las puertas. Nos da lo que necesitamos para que llevemos a cabo su obra, hermano. Y seremos bendecidos. Los testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Obispo Macedo, muchísimas gracias. Yo ando corriendo detrás de niños, así que mil disculpas, por eso no ni muestro ninguna imagen. Hermanos, tenemos unos minutos para poder preguntar al obispo Macedo si está de acuerdo el obispo. Y bueno, en caso necesario, tiene refuerzo, tiene, como en el fútbol americano, tiene apoyadores ahí a dos de los grandes. Preguntas, hermanos. Hermano José Luis Condori. Déjenos adivinar de dónde es. Hermano Sergito, buenas noches, gusto saludarlo. Obispo Macedo, un placer saludarle y conocerlo por la web. Ya el Señor permitirá en algún momento conocerlo personalmente a usted. Saludar la oportunidad, aprovechar también para saludar al hermano Gustavo Harvey, saludar a todos los hermanos capacitadores que están en ese grupo, a la hermana Lisa Coque, a una hermana también que estimo mucho, hermana Clarita, que debe estar por ahí también. Bueno, obispo, solamente agradecerle y verdad, es cierto lo que usted dijo en antes, ¿no? Yo recuerdo brevemente que en mi barrio, cuando éramos barrio Salamanca, porque ahora somos 3 barrios, Salamanca, Los Sauces y Javier Prado, solamente éramos barrio Salamanca y pasó algo peculiar, obispo. En mi barrio no había líder de la hora del templo de historia familiar. Yo estaba llamado en ese tiempo como líder de la hora misional, no de la hora del templo. ¿Y sabe qué pasó? Pasó que como había un poquito de despreocupación por la historia familiar, yo agarré las computadoras, las impresoras y me fui para la capilla, ¿no? Más allá de que había el salón de historia, un salón que es adecuado, se adecua para, con 3 máquinas, ¿no? Para hacer la historia familiar. Fui, me acuerdo que ese día tuve un percance con mi obispo en ese momento, con Miguel Cano Marquina Jr., que ahora está como consejero del Estaca San Luis. ¿Sabe qué pasó? Pasó que pasó que esa noche mi obispo me llamó la atención. Uno, porque me dijo de que había una reunión de liderazgo en el área que yo ingresé con mis maquinitas, que era el área de el salón bautismal, de la pila bautismal. Entonces yo opté no me salí pues con las máquinas que he visto todo, ya yo salí de ahí a otro sitio y al poco rato mi obispo me manda a llamar a su oficina y ¿sabe para qué me llamó? Me llamó para decirme: hermano José Luis, disculpe si lo ofendí. Entonces, eso, hermano Macedo, me lo voy a llevar hasta el día que mis ojos se cierren. ¿Quién soy yo, no? Para perdonar a un obispo, ¿no? Y ahí vi la humildad de mi obispo. Conocí de cerca la humildad. ¿Y sabe qué pasó en ese tiempo a obispo Macedo? Como líder misional fuimos en 8 caravanas al templo de la Molina. Se lograron 8 caravanas. Sé con todo mi corazón que el Señor lo quiso. ¿Y sabe qué? Termino con esto. Muchos hermanos que fueron en esas 8 caravanas y hermanas ahora están como presidentas de Sociedad de Socorro, están como presidentes de Corondélderes. Algunos jovencitos se han ido a la misión, otros ya han regresado. Y he visto de cerca las manos de Jesucristo cómo cambia vidas, obispo. Bueno, tendría muchas cosas más que comentar, testificar de la historia familiar, pero quiero ser un poquito breve. Y sé que ahora con el llamamiento que tengo nuevamente del líder de la hora del templo, hay mucho que hacer. Hay muchos corazones y almas que atender y muchas manos que servir. Se los comparto a todos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 No, gracias por su experiencia, gracias. ¿Alguien más?
Hermana Elisa, ¿me ayuda a manejar quiénes quieren participar, por favor? La hermana Teresa Figueroa, adelante, hermanita. Gracias, Obispo Macedo, buenas noches. Hola, hermanita Una Carla. pregunta, gusto en saludarlo. Usted hablaba al principio sobre los registros sugeridos. ¿Dónde en la página de Family Search, dónde encuentro eso, Obispo? Ok, y cuando nosotros estamos haciendo historia familiar, como dijo el hermano Sierra, aquí tengo a mis refuerzos, por si digo algo que no está muy bien. Pero cuando hacemos historia familiar, hermanita Tere, dentro, al lado de los nombres de nuestros antepasados, hay unas cajitas, bueno, unos cuadritos de colores, hay unos que son azules. Entonces, si nosotros le picamos a esos cuadritos azules, nos va a decir que hay algunos registros que nos sugieren que pudieran coincidir con el nombre de nuestro antepasado. Eso quiere decir que el nombre de nuestro antepasado está en algunos registros de a lo mejor en algún acta de defunción, de matrimonio, de nacimiento, porque por ejemplo, si Juanito y Juanita se casaron y tienen 8 hijos, como antes que tenían muchísimos hijos, el nombre de Juanito y Juanita van a aparecer en los nombres de esos 8 actas de nacimiento. Ajá. Entonces, esos son registros sugeridos. ¿Sabes qué, Tere? Family Search te está diciendo que tu nombre o el nombre de tu mamá está apareciendo en todos estos registros. Entonces, hay que revisarlos uno por uno, verificar que efectivamente se refieran a nuestro antepasado y si sí, hay que llevar a cabo ya algunos procedimientos para juntarlos a nuestro árbol familiar. Y eso lo podemos ver muy bien en la página, en el canal de YouTube del hermano Gustavo Harvey. Así búsquenlo, entren ya a YouTube, así búsquenlo tal cual tiene su nombre el hermano aquí, Gustavo Harvey. Y ahí pueden buscar registros sugeridos. Y ahí el hermano Gustavo les va a enseñar cómo hacerlo. Ah, y alguien ya compartió aquí algo. Mire, le van a enseñar ahorita. La hermana Tere, nada más quiero aclarar, hermanos, a la hermana Tere yo la acabo de conocer hace como 2 meses, porque además, hace como 2 o 3 meses, ¿verdad, hermana Tere? Sí, Empezamos a dar, Obispo. di el curso de autosuficiencia de cómo iniciar y hacer crecer mi negocio, y lo estuvimos dando todos los viernes a las 8 de la noche, y la hermana Tere, ahí nos conocimos. Y no, fue un gusto conocer a la hermana Tere Figueroa y una gran alumna. Le van a explicar ahorita, hermanita, a ver, voy a cerrar mi micrófono Sí, para que explique. gracias. Hermanita, buenas. Ahí alcanza a ver, ¿verdad? Todos alcanzamos a ver la imagen. Sí, Sí, clarísimo. ¿Está bien? Sí, sí se ve. A eso se refería el obispo Macedo, ¿no? Por si ahí vemos el nombre de Gregorio Porras Quispe y vemos que ahí hay un circulito, ¿no? En fondo color celeste, pastel. Ese es el famoso registro sugerido, que es el resultado de la indexación que muchos de nosotros día a día realizamos. Existen grupos también en los que estamos involucrados para poder ayudar y motivarnos. Una vez que nosotros encontramos esa información, debe alegrarnos, ¿no? Como dice el hermano, bueno, como decimos todos, ¿no? Perdón, es un regalo que recibimos. Entonces nosotros hacemos clic ahí y nos aparece pues una cantidad determinada de registros sugeridos, donde está incluido Gregorio Porras, ¿no? Tal vez si alcanzamos a ver el primero, dice Gregorio Torras, Gregorio Pomas, Gregorio Porras. Sin embargo, por eso son registros, son documentos que el sistema nos sugiere, por eso se dice registro sugerido. Nos sugiere para que nosotros lo veamos. Entonces, yo voy a correr un poquito más la imagen. Voy a
ahí alcanzamos a ver que Gregorio Porras tiene una cónyuge llamada Paulina Casachagua. Entonces, ahí nosotros vamos donde dice mostrar todos, los tres, abajito. Yo hago clic ahí y se me abre una nueva vista, en donde me muestra tal vez esas tres personas, ¿no? Y vemos pues que existe una Paulina Casacha y la otra es Antonia Porras Casa, la otra es Marcelina Guamán Vázquez. Entonces, yo tengo que verificar cada registro y ver si es la persona que es mi familia, ¿no? Y si no es mi familia, si nos damos cuenta, aquí también hay una vista donde nosotros podemos eh, descartar, ¿no? Ahí dice descartar concordancia. Si no es la familia, entonces simplemente la descartamos. Pero si es la familia, entonces nosotros tenemos oportunidad de ingresar y ver. Ponemos ahí revisar y adjuntar. Y ahí nosotros podemos ir viendo paso a paso, ¿no? Como dijo el obispo, y podemos nosotros entrar a las páginas de los videos para poder ya complementar el trabajo. Ahorita solamente es una idea para darnos cuenta de que sí tenemos información adicional que podemos nosotros encontrar y agregar, ¿no? Si bien es cierto, este Francisco Lucio Porras, que es el que vemos que está abajo, lo tenemos en el árbol, pero posiblemente si hago clic ahí, en el nombre, vemos, se nos despliega arriba una vista donde debajo de la silueta dice que hay una fuente. Sin embargo, al nosotros ingresar a este registro sugerido, hemos encontrado una nueva fuente de esta persona y podemos agregarla, ¿no? Y repetidas veces el hermano Sergio Sierra nos ha dado a conocer de que la genealogía, si no tiene una fuente, es simplemente una mitología, ¿no? Entonces, la evidencia de cada una de estas fuentes de información es importante para poder nosotros tener una idea más clara y un buen sustento de que la persona sí es el antepasado o conforme el vínculo familiar de dicha pareja de esposos, ¿no? Eso es parte de la explicación, hermanita. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, sí estuvo muy entendible. Gracias. Hermanos, muchas gracias. Muchas gracias. No hay más preguntas, ¿verdad? No. Perfecto. Hermanos, un anuncio más. Bueno, quiero pedir una disculpa a la hermana Clarita, creo que ya no está. Y hermanos, la próxima semana tenemos algo muy diferente de lo que comúnmente tenemos. No vamos a tener un invitado, vamos a tener 4 invitados y los 4 son presidentes de estaca. Vamos a escuchar qué son sus experiencias personales en historia familiar, en sus estacas, y vamos a hacer una conversación sobre qué podrían hacer ellos en sus propias estacas sobre historia familiar. Algo que regularmente siempre nos topamos con pared, porque los líderes son aquellos que en ocasiones no nos apoyan, sentimos que no nos apoyan. Pero veremos la parte real de esas personas que por tanto trabajo a veces no tienen la oportunidad de colaborar mucho. Espero que les llame mucho la atención de lo que veremos el próximo martes. Y Obispo Macedo, muchísimas gracias por su participación. Gracias a hermano Acevedo y a nuestro queridísimo amigo Gustavo Harvey y a todos ustedes, hermanos, por estar aquí acompañándonos. Vamos a terminar. Hermana Elisa, si gusta dejar de grabar.